Continuamos hoy, viernes 7 de agosto, en este especial de Oro Noticias y en Protagonistas. Esta noche para nosotros es muy honroso contar con la presencia del doctor Miguel José Pinilla Gutiérrez, ex rector de la Universidad Industrial de Santander, igualmente rector de otras instituciones de educación superior, pero también en su palmarés, por el hecho de estar hoy aquí con nosotros, pero muchos años vinculado a la Academia de Historia de Santander. Precisamente fue su presidente durante 8 años hasta el pasado 20 de julio, cuando se celebró otra fecha muy histórica para nosotros los colombianos. Doctor Miguel José, muy buenas noches, bienvenido a Oro Noticias Protagonistas. Muy buenas noches, Carlos Julio, muchísimas gracias por la invitación y estoy atento a escuchar sus preguntas para ver si es que podemos responderlas. Bueno, también se me olvidaba decir que usted actualmente ocupa lugar en el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander como representante de los rectores. Sí, señor. En este momento tengo el honor de ser el representante de los señores rectores en el Consejo Superior de la UIS. Pues ahí hay una gran tarea por hacer y pues a fe que yo pienso que el Consejo está actuando de acuerdo con las circunstancias muy particulares que se nos están presentando en este momento. Doctor Miguel José y televidentes, hoy es 7 de agosto. ¿Sí saben los colombianos y en especial los más jóvenes qué se celebra en esta fecha? Porque para nadie es desconocido que la cátedra de Historia ha pasado a segundo plano y en muchos casos ha sido eliminada de los programas escolares. Tengo esa percepción. ¿Usted la siente igualmente, doctor Miguel? Efectivamente, así lo es. Aunque en este momento ya hay una nueva ley que nuevamente pretende establecer esa cátedra, no la va a establecer como cátedra independiente, sino dentro de un módulo, dentro de un grupo de ciencias sociales. Es yo diría que una disciplina transversal que va a comenzar a tratarse. En este momento hay una comisión muy importante en la cual está presente la Academia Colombiana de Historia y posiblemente en curso de lo que falta de este año, para el año entrante, tendremos entonces ya información de cómo deberá desarrollarse esa cátedra en los colegios y universidades. Nosotros hicimos sondeos durante la semana preguntándole a la gente, pero particularmente a los jóvenes, ¿usted sabe qué día se celebra o qué conmemoramos el 7 de agosto? Y la mayoría quedó borrada. Inclusive con el pasado 20 de julio también lo hicimos y muchos se acuerdan o se acordaban, era del desfile, más no de lo que había acontecido. Un enorme hueco, una enorme brecha, porque yo me acuerdo en la época y mucho más también en la tuya, doctor Miguel José, cuando realmente a uno, como se dice, le entraba porque le entraba y uno tenía que saber estas fechas y tenía que saber la historia de nuestro país, como también la geografía de Colombia. Por supuesto, sí, efectivamente. Nuestros jóvenes no saben porque no se les ha enseñado. Hace 20 años desapareció la cátedra de Historia de los colegios y entonces, pues yo diría que hasta, por cierto, no tienen la culpa porque nadie les ha enseñado estos pasajes tan interesantes de nuestra historia. Y es que si uno no sabe de dónde viene, pues difícilmente sabe para dónde va. Entonces es muy importante conocer esos hechos que hacen parte de nuestra historia patria. Y hoy 7 de agosto, pues indudablemente es una fecha de nuestras más importantes. Se cumple un aniversario más de la batalla de Boyacá, que fue la que definitivamente nos dio la independencia, y que fue el 7 de agosto de 1819. El 20 de julio de 1810, pues fue un grito, una manifestación de querer la independencia. Pero el 7 de agosto, la batalla de Boyacá, pues esa que fue la culminación precisamente de la campaña libertadora, que se había iniciado el 21 de mayo de 1819 en digamos que la aldea de los 70, es decir, en la zona de Mantecal, y la primera etapa, digamos que el recorrido fue de Mantecal hacia Guasdualito, a orillas del río Arauca. En Guasdualito, las tropas que llevaba el general Bolívar cruzaron el río Arauca. ¿Cómo lo hicieron? Todavía, si pensamos hacerlo hoy, sabemos que eso es bien difícil. Pero lo hicieron. Atravesaron el río Arauca en Guasdualito e inmediatamente fueron hasta Tame. En Tame se juntó el ejército que venía con el general Bolívar
con las tropas que Bolívar le había pedido a Santander que reuniera para la campaña libertadora. Entonces en Tame se reunieron los dos y avanzaron hasta el sitio de Pore, ya en las estribaciones de la cordillera oriental. Ese fue un recorrido supremamente difícil porque era época de invierno y se dice que las tropas ya libertadoras recorrieron cerca de 200 kilómetros con el agua a la cintura. Pero pues esa fue una de las estrategias que el libertador había señalado. Él había dicho que todas las acciones que desarrollaran tenían que contar con velocidad y con sorpresa. Y así lo hicieron, pues la sorpresa fue muy grande, esperar en que las tropas entraran realmente por ahí. Porque había tres opciones para llegar al altiplano, para remontar la cordillera. Uno era por las salinas de Chita, que estaban muy vigiladas, otras por Labranza Grande, por donde se llegaba a Sogamoso, también bastante vigiladas por las tropas españolas, y la otra era por Pisba, por el páramo de Pisba, que era la más difícil, pero que tenía la ventaja de que no estaba suficientemente vigilada por las tropas españolas. Pues esa fue la vía que escogieron nuestros compatriotas para llegar al altiplano. Por esa razón entonces en Pore se inicia, digamos que el ascenso, ese terrible ascenso de la cordillera oriental, y digamos que en la población de Paya se presenta el primer combate que lo enfrenta el general Santander y que sale victorioso. Las tropas nuestras salen victoriosas y por eso continúa entonces la marcha hacia adelante. Posteriormente pasan el páramo de Pisba y llegan hasta el sitio de Socha, en donde los boyacenses pues realmente se manifiestan con gran generosidad, se desprenden inclusive de sus propios vestidos y se los entregan a las tropas revolucionarias que comandaban ya en ese momento el general Bolívar y el general Santander. Y también es un descanso para estas tropas republicanas porque habían terminado en ese momento el ascenso de la cordillera pasando por el páramo de Pisba, de manera que estaban totalmente agotados. Posteriormente, después de ya esa recuperación en el sitio de Socha, avanzan hasta Gámeza, en donde hay un nuevo combate. Un combate que ya es mucho más difícil, ya lo enfrenta el general Santander con el general Bolívar, pero fue la cosa un poco complicada. Sin embargo, pues no puede decirse que fue una derrota, y podría hasta decirse que fue una victoria del ejército republicano. Nuevamente se detienen unos días después de Labranza Grande, después de avanzar en Gámeza. Este combate que estoy diciendo, al que me estoy refiriendo, es en Gámeza. Viene luego entonces ya, sí, la batalla del Pantano de Vargas, que fue una verdadera batalla a carta cabal con todas las de la ley. Una batalla bastante difícil, en donde hubo una gran cantidad de muertos, tanto de los realistas como de los patriotas, pero que por fortuna al final el balance, o la balanza más bien, podríamos decir que se inclinó hacia el lado de los patriotas. Infortunadamente, como siempre lo decía el general Bolívar, no había victoria completa. En esa batalla murió el coronel James Rook, le habían herido en uno de sus brazos, y posteriormente, después de padecer muchos días, o varios días más bien, murió. Sí. Cuando le amputaron el brazo que le habían herido, lo cogió con la otra mano, lo levantó y dijo: ¡viva la patria! Y cuando le preguntaron cuál es la patria, porque él pues era islandés, entonces él dijo: la patria es donde quedarán nuestras cenizas. O sea que pues era nuestra patria, Colombia. Terminada la batalla del Pantano de Vargas, pues el general Bolívar, y esa fue una estrategia supremamente importante, simuló regresar hacia Venezuela, regresar por el camino por donde habían venido. Lo hizo con toda la publicidad en las horas de la mañana del día 6, pero ese mismo día, en la noche, regresó a marchas forzadas hasta Tunja
para cortar la posible comunicación del general Barreiro, quien comandaba las tropas españolas, con Santa Fe de Bogotá, en donde estaba la otra mitad de las tropas. Cuando Barreiro se dio cuenta de esa estrategia del general Bolívar, quiso avanzar rápidamente precisamente hacia Bogotá, pero la orden del general Bolívar fue marchar lo más rápido posible y dar batalla donde alcanzaran a Barreiro. Y así fue, lo alcanzaron en el puente de Boyacá y ahí se desarrolló la batalla. Batalla en la cual no hubo tantos muertos, pero que sí fue definitiva para nuestra independencia. En esa batalla lo que sí hubo fue una gran cantidad de capturados y el general Barreiro fue capturado por un muchachito, por Pedro Pascasio Martínez, que fue quien lo encontró escondido detrás de unas rocas. El general Barreiro quiso comprarlo con unas monedas, sobornarlo. Sí. Pedro Pascasio Martínez no lo quiso y más bien lo hizo andar para entregárselo al general Bolívar. Posteriormente, eso fue el 7 de agosto, 201 años, estamos celebrando hoy. Sí. El general Bolívar entonces inició su marcha hacia Santa Fe de Bogotá, a donde llegó el día 10 hacia las 5 de la tarde y entró sin ninguna resistencia, totalmente libre, consolidándose entonces nuestra independencia, la independencia del nuevo Reino de Granada. Excelente, excelente, 201 años. Sí, sí, la historia, eso es muy importante, mire, recordar, evocar los grandes momentos. Doctor Miguel José, últimamente hemos visto muchas series de televisión, incluyendo nuestro canal TRO, sobre temas relacionados con la historia de Colombia. ¿Qué opina sobre esas producciones? ¿Sí llenan las expectativas de quienes se interesan por estos temas? Sí, me parece que han sido muy buenas y precisamente a falta de la cátedra de la historia, qué mejor que estas producciones. Cuando nosotros estudiamos la historia, veíamos los hechos con los ojos de la imaginación, pero ahora estas producciones nos facilitan precisamente el aprendizaje de estos hechos históricos. Por eso me parece que son muy importantes. Además que hay que tener en cuenta que a la gente todas esas obras literarias, esa novela histórica es precisamente lo que más le agrada. Sí. Entonces, de manera que a mí sí me parece que han sido supremamente buenas, además de que han sido muy bien hechas y supremamente ilustrativas. De acuerdo, doctor Miguel José. Ustedes televidentes han podido, pues acá en nuestro canal TRO, se han producido las series que de igual manera se han hecho en otros canales, como las que hay aquí, se han pasado en otros canales regionales y en Señal Colombia. Pero, doctor Miguel José, a veces puede sonar como la ficción con la realidad, o prácticamente que esas historias que recrean lo que fue nuestra emancipación están muy cerca de lo que fue. Sí, sí, sí. Han tenido la asesoría de verdaderos historiadores y por esa razón pues no se han apartado tanto de la realidad histórica. Yo diría por el contrario, que se han ceñido bastante precisamente a los hechos históricos, porque han contado con historiadores que han asesorado en el tema. Bueno, y quisimos tenerlo, doctor Miguel José, con nosotros en esta fecha, por ser usted miembro de la Academia de Historia de Santander. Fue presidente durante 8 años hasta el pasado 20 de julio y por haber sido presidente también en el pasado vicepresidente. ¿Cómo ha sido ese trasegar como historiador? En lo cultural, en la Casa de Bolívar, las mejoras que se hicieron porque se pudo recuperar esa casa luego de tantos esfuerzos en la sede de la Academia. Esa ha sido fue una muy grata experiencia, un proceso realmente muy constructivo para mí. Yo me atrevería a decir, y algún día lo pensaba, que quizá los 2 honores más grandes que he tenido en mi vida han sido haber sido rector de la Universidad Industrial de Santander, la universidad que me formó, la universidad que me dio los conocimientos para defenderme en la vida, y ser presidente de la Academia de Historia de Santander, una institución absolutamente emérita y muy cerca de nuestras querencias. Los años en que fui presidente de la Academia de Historia de Santander, pues observé que la Casa de Bolívar
que es donde funciona la sede de la Academia de Historia de Santander, llamada así Casa de Bolívar porque en esa casa se hospedó el libertador Simón Bolívar entre el 1 de abril y el 8 de junio del año de 1828, porque él vino a instalarse en Bucaramanga mientras se celebraba o se desarrollaba, más bien se desarrollaba la Convención de Ocaña, donde se esperaban modificaciones muy importantes a nuestra Constitución, aprobada en el año 21 en la Villa del Rosario de Cúcuta. Nos aprestamos también a cumplir 200 años de ese Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta y esa primera Constitución política. Aquí en este momento, en la Convención de Ocaña, se esperaba pues lograr algunas modificaciones, reformas a esa Constitución. Entonces el libertador quería estar muy cerca de Ocaña para estar realmente bien informado, porque en la convención sí se encontraba el general Santander, sí, que en ese momento infortunadamente existía ya unas grandes discordias con el general Bolívar. Sí. Entonces Bolívar se instaló aquí, los correos iban y venían diariamente a toda carrera, precisamente trayendo información y llevando instrucciones a los amigos del general Bolívar de cómo debían comportarse, cómo debían actuar. Correos humanos. Correos humanos, exactamente, sí señor, así era. Pues esa convención pues fue mal lograda, no logró absolutamente nada porque cuando los amigos del libertador Bolívar se dieron cuenta de que estaban en una gran desventaja, pues se dio por primera vez la estrategia de levantarse de la convención, disolver el quórum y por lo tanto se disolvió la convención y no pudo decidirse absolutamente nada. Pero en todo ese tiempo, entre el 1 de abril y el 8 de junio, el libertador se mantuvo aquí en Bucaramanga, en la casa ubicada ahí en la calle 37, número 1215. Esa casa fue adquirida por el gobierno departamental después de haber sido autorizado por la Ordenanza 8 de 1946 para rendir un homenaje al libertador. Atención a que ahí había estado viviendo, porque es que el general Bolívar ahí no solamente llegó a dormir, a vivir, sino que esa casa fue sede de gobierno. Sí, fue despacho de él. Exactamente. Despacho. Mientras el general Bolívar estuvo ahí, él expidió decretos, hizo ascensos militares, recibió correspondencia, despachó también muchísima correspondencia, es decir, fue sede de gobierno. La Casa de Bolívar que nosotros tenemos en Bucaramanga, después de Bogotá, prácticamente fue la única otra sede de gobierno del general. O sea, hace 192 años. Sí, 192 años, sí señor. 192 o sea, años. En el año 28. Cumplimos exacto. El bicentenario. También. Exactamente, sí señor. Así es. Pues esa casa, entonces después, en noviembre del año 48, fue entregada a la Academia de Historia de Santander para que la cuidara, para que montara ahí un museo y también una biblioteca. Y eso precisamente es lo que existe allá en la Casa de Bolívar. Es la sede de la Academia de Historia de Santander, pero también existe un excelente museo, tiene todas sus salas, una primera sala que es la Sala Bolívar, otra sala de la Epopeya de Bolívar, otra sala que es Bolívar en Bucaramanga y un museo Guanet, también muy interesante. Sí. Ahí funciona la Academia de Historia de Santander. Y también pues entonces ya decía que en el año de 1948 fue entregada por el gobierno departamental a la Academia de Historia para que fuera su sede y para que montara el museo y la biblioteca. En el año de 1949 esa casa tuvo la primera restauración que la hizo la Academia Colombiana de Historia, con dinero de la Academia Colombiana de Historia, presupuesto nacional. Posteriormente, en el año de 1963, cuando se construyó o se amplió la calle 36 entre la carrera 15 y el Parque García Rovira, por donde bajó la calle 36, esa ampliación se hizo tomando los solares de las casas que daban contra la calle 36. Y a la Casa de Bolívar le quitó las caballerizas. Entonces, la administración municipal le entregó a la Casa de Bolívar lo que hoy llamamos el patio de los edecanes. Sí, de los edecanes. Sí. De los edecanes. Infortunadamente no se hizo ningún documento y pues la casa continuó siendo propiedad del municipio de Bucaramanga, pero por fortuna
como siempre lo hemos dicho, no hay mal que por bien no venga. Por ser propiedad entonces todavía de la Alcaldía de Bucaramanga, fue lo que permitió que la Alcaldía de Bucaramanga hiciera la inversión en la construcción de lo que hoy llamamos el patio de los edecanes. Sí, bueno. Doctor Miguel José, hablando usted de la Alcaldía, en el Consejo de Bucaramanga se ha propuesto que no se hable de que la ciudad fue fundada, sino creada, y que no se mencione un escudo de armas, sino simplemente un escudo. ¿Hay razones de peso para ello? Bueno, yo estuve mirando el acuerdo, y el acuerdo lo que busca es que cada administración que se inicia no se invente un eslogan o un emblema nuevo. Cada uno llega y pone pone su eslogan y su emblema nuevo. Y realmente, en el mejor de los casos, eso dura 4 años, no se mantiene, porque ya viene una nueva administración. Entonces yo creo que eso es loable, eso es bueno lo que busca el Consejo. Pero claro, lo que se piensa y lo que creemos en la Academia de Historia de Santander es que puede aprovecharse para hacer algunas modificaciones, especialmente en ese escudo, porque ese escudo tiene allá una leyenda que dice montañas siempre libres, y eso es tomado del escudo de uno de los estados americanos, de West Virginia. De West Virginia, ese tiene también esa lectura, sí. Montañas siempre libres. Además, el escudo incluye, unas llaves, una espada, una rosa y un árbol de roble, digamos, como símbolos que nos identifican. Sí. Valdría la pena, pues, preguntarnos si efectivamente eso nos identifica a los santanderianos. Sí, o a los bumangueses. O a los bumangueses. Sí. A los bumangueses, en este caso mejor. Sí. Pues valdría la pena aprovechar entonces, en lo que creemos en la Academia de Historia, que se aprovechara el momento para darle una revisión a ese hecho, y si es del caso, pues hacer entonces sí unas modificaciones a nuestro escudo de Bucaramanga. Que hagan ustedes el aporte. Exactamente. ¿Y creada o fundada? ¿Bucaramanga? Sí, dicen que no se hable que la ciudad fue fundada, sino creada. Sí. La Bucaramanga no fue fundada. Bucaramanga no fue fundada. Porque no sé si tengamos minuticos para referirme. Bucaramanga no fue fundada. Lo que nosotros tenemos en Bucaramanga, o su origen fue un poblamiento. Cuando José Joaquín García escribió su libro Crónicas de Bucaramanga, él dijo que la fundación de Bucaramanga se había dado porque los terratenientes gironeses, criollos, españoles, gente pudiente, se había desplazado hacia el llano de Bucaramanga y había comenzado, pues, a darse la construcción de diferentes viviendas. Pero posteriormente, Enrique Otero da Costa, en su libro El Cronicrón Solariego, después de una gran investigación en el Archivo General de la Nación, encontró que eso no había sido realmente así, sino que se había presentado la visita de unos indios lavadores de arenas de oro en el Río de Oro. Se había presentado la visita a Bogotá, a la audiencia, a la Real Audiencia en Santa Fe de Bogotá, para quejarse por los malos tratos que estaban recibiendo de los encomenderos que se encontraban en esta zona, es decir, criollos y españoles que estaban, pues, explotando las arenas, el oro que existía en el Río de Oro. No se sabe quién los financió, pero fueron 3 los indios que fueron hasta Santa Fe de Bogotá, que eran Luis de Guaca, Gaspar de Guaca y Miguel de Bucarica. Ellos fueron y solicitaron una visita, y efectivamente la audiencia los escuchó y enviaron a don Juan de Zubiaurre aquí a Bucaramanga a que investigara si eso era cierto. La visita no les fue muy favorable a nuestros indios, porque también, pues, se detectó que también no eran la flor del trabajo, sino que por el contrario eran más bien perezonzongos, y por esa razón les exigían trabajar fuertemente. Claro, ellos se quejaban de que los
digamos, los engañaban en el momento de pesar el oro que llevaban. Se quejaban también de que estaban siendo maltratados, especialmente sus mujeres, sus hijos. Y parece pues que en eso ellos tenían razón. Sin embargo, pues como en la Real Audiencia había designó para esa visita a don Juan de Villabona y Zubiaurre, el cura Miguel Trujillo, que era quien pues adelantaba las tareas de evangelización en esta zona, aprovechó para decirle a don Juan de Villabona que se le estaba dificultando mucho su tarea porque toda esa población aquí se encontraba supremamente difícil, distribuida, sí, distante. Era muy difícil poderla atender. El llano de Bucaramanga, bueno, es supremamente amplio y todos dispersos, entonces a él se le dificultaba mucho esa tarea evangelizadora. Se estaba muriendo la gente sin siquiera haberla bautizado, pues los matrimonios no existían. La gente se moría también y había que enterrarlo sin la presencia de un monje, de un sacerdote. Y entonces Juan de Villabona aceptó esa solicitud y ordenó entonces que se congregaran en el llano de Bucaramanga toda esa población de indígenas. Y que pues se construyera una capilla y unas casas para todos esos indígenas que estaban totalmente dispersos en el llano de Bucaramanga. Don Juan de Villabona, después de practicar su visita aquí a Bucaramanga, se desplazó hacia Pamplona y dejó encargado de esa tarea a Miguel Trujillo y a Andrés Páez de Sotomayor. Ellos entonces fueron quienes hicieron esa tarea de congregar a toda esa población y construir la capilla y los bohíos, las pequeñas chozas para los indígenas. Cuando terminaron esa tarea, que debía terminarse en esos días entre el 20 y el 22 de diciembre, ellos hicieron un acta y se la enviaron a don Juan de Villabona, diciendo que habían cumplido la tarea que él les había dejado. Y esa acta es la que se considera como la fundación de Bucaramanga, pero en realidad no fue una fundación. En esa acta se hacía constancia, se dejaba constancia, era de que se habían cumplido las instrucciones dadas por don Juan de Villabona. Entonces, pues aquí hay un poquito más, porque es que la fundación realmente de una población, de una ciudad, tenía sus protocolos. Sí. En este caso, pues lógicamente, el protocolo pues era el fundador, después de haber recibido unas capitulaciones que eran unas autorizaciones que les daba la corona española, pues debía hacerse presente en el sitio donde se iba a dar la fundación, con su espada, dar 3 golpes en el suelo, arrancar una manotada de hierbas, retar a duelo si alguien se oponía a ese hecho y lógicamente hacer un acta. Pues un acta totalmente distinta a la que hicieron Miguel Trujillo y Andrés Páez de Sotomayor para informar que habían cumplido las órdenes que había impartido don Juan de Villabona. Es decir, o sea, estamos a punto de cumplir los 400 años. Estamos a punto de el 22 de diciembre del año próximo. Exactamente. Entonces, años. Lo que aquí se está dando es lo que se dio en ese momento fue una congregación de indios. Sí. En este momento, el doctor Armando Martínez Garnica, uno de nuestros más importantes historiadores, está preparando un libro para la UIS, para la Universidad Industrial de Santander, y trabajando con un grupo de historiadores que se va a llamar Historia Básica de Bucaramanga. Y en ese libro se consignan con lujo de detalles todos estos hechos del poblamiento de Bucaramanga, más no de la fundación de Bucaramanga. Muchas gracias, doctor Miguel José. Muy amable. Con mucho gusto. El doctor Miguel José Pinilla Gutiérrez, ustedes lo han escuchado. Hubiéramos querido tener más tiempo, pero ya habrá oportunidad en programas posteriores. Hoy, hablando de nuestra fecha, 7 de agosto, la batalla de Boyacá, hace 201 años, y de paso, pues aclarando algunas dudas sobre la creación de Bucaramanga, que cumplirá en el 2022, es decir, el próximo año, 400 años, 4 siglos. Nosotros los invitamos a una pausa comercial y ya estaremos en la parte final de Oro Noticias,
hoy viernes festivo, viernes 7 de agosto.